sobre el concepto de realismo. La palabra realismo significa cosas diversas. Por eso es que plantea toda una serie de interrogantes. Por un lado, plantea la relación del arte y el mundo real. Y por otro, la relación entre el mundo real y el lenguaje. ¿Por qué estos interrogantes son necesarios antes de adentrarnos en el realismo como movimiento artístico literario? Porque el concepto de realismo proviene de la filosofía, donde tiene una larga trayectoria. Además, la relación del arte con la realidad como actitud realista es una intención de imitar una realidad, ya sea ideal o natural. Y esta relación se había instalado desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, antes de que se la tomara como escuela literaria en el siglo XIX en Francia. Por otro lado, se suma otra cuestión. Hay dos modos de considerar esta relación entre arte y realidad. Por un lado, como una actitud que busca alcanzar una semejanza con lo real y por lo tanto una modalidad. Y por otro lado, como un concepto que remite a un periodo determinado, al siglo XIX. Nosotros lo vamos a tomar en este segundo sentido, es decir, como un concepto que remite a un movimiento artístico ubicado en Francia y también en Rusia. Pero más allá de que se lo tome en el primer sentido como una actitud en la que se busca una semejanza, plasmar en la literatura una semejanza con el mundo real y que esto viene de la antigüedad, o se lo tome en el segundo sentido como un movimiento literario ubicado en el siglo XIX en Europa, en ambos casos hay una serie de palabras que giran alrededor del concepto de realismo. Y esas palabras son imitación, mímesis, verosimilitud, representación, referencialidad. Todos estos vocablos llevan a plantear una relación entre dos términos diferentes, entre dos términos heterogéneos. Por un lado, el universo de lo real, el mundo real, que es externo y objetivo. Y por otro lado, el universo del lenguaje. El lenguaje, en tanto signo lingüístico, implica reemplazar algo que está ausente. Por lo tanto, cuando hablamos de literatura realista, no estamos planteando que esa literatura refleje la realidad o el mundo real tal como es en el universo de lo real. ¿Por qué? Porque la literatura, para plasmar ese mundo real, se vale de un medio, y ese medio es el lenguaje, es decir, el signo lingüístico. Y el signo lingüístico no es la realidad, suplanta la realidad, designa la realidad, pero no es tal. Ya desde Saussure, que Saussure mismo va a señalar que los signos lingüísticos son convencionales, son arbitrarios, no son la realidad. La representan, pero no son la realidad. Por lo tanto, es importante tener en claro que cuando hablamos de literatura realista, lo que estamos planteando es de qué manera esa literatura combina los signos lingüísticos para crear un efecto de realidad. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de leer a Balzac, de leer a Flaubert, de leer a Dostoyevsky y a Tolstoy, que son los autores realistas con los que vamos a trabajar en la tercera unidad. Por lo tanto, se plantea un problema entre las palabras y
y las cosas a las que esas palabras remiten. Por un lado, aceptar que hay una literatura realista implica una cierta confianza entre el vínculo entre el signo y lo que el signo señala, es decir, entre el signo y el referente. Hay una confianza a creer que las palabras son tan transparentes que de algún modo reflejan la realidad. Y con esto se pretende desviar la atención al recurso artificial o retórico por medio del cual se logra ese efecto de realidad. Los teóricos literarios del siglo XX, incluido Roland Barthes, van a plantear esta cuestión problemática y van a señalar: el lenguaje es tan neutral y transparente que permite vehiculizar la realidad a través de los signos, o en realidad se trata de una construcción, de un tipo de trabajo artificial que crea un efecto de realidad. Esto nos va a llevar a plantearnos de qué manera Balzac y Flaubert construyen ese efecto de realidad, en qué medida se asemejan y en qué medida se distancian, a pesar de ser ambos franceses y de compartir una misma época. Porque a esto se le suman no solo la idea de literatura realista, sino la concepción que cada uno tiene de qué debe entenderse por literatura realista. Y al mismo tiempo, una concepción particular acerca de la importancia del trabajo sobre el lenguaje también va a ser diferente en estos autores. Lo mismo se va a plantear luego con los autores rusos, Dostoyevsky y Tolstoy. También en ellos va a haber ciertas similitudes, pero también distanciamientos. Porque el hecho de aceptar que la literatura realista busca de una manera más o menos transparente representar la realidad, eso nos lleva a otro problema. ¿Qué parte de la realidad hay que representar? ¿La interior, la psíquica de los personajes, o la exterior, la del mundo de las cosas, la del mundo material? O tal vez ambas. Y esto es lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Planteado estos interrogantes, vamos a señalar que hay ciertos autores, algunos provenientes del campo de la filosofía, otro de la crítica literaria, que se han cuestionado acerca de este concepto de realismo. Uno de ellos es el ruso Mikhail Bakhtin, quien en Estética y Teoría de la Novela va a plantear justamente que la novela vinculada con los géneros de lo cómico y de lo serio, que ya se remonta a la antigüedad y que toma como modelo de análisis a Rabelais, este autor francés, al que va a plasmar Mikhail Bakhtin en un libro que le lleva 20 años de trabajo de investigación, llamado Rabelais y la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Ya Bakhtin señala que en esos periodos tempranos va a encontrar formas que representan la realidad de lo cómico y de lo serio, y que no es solo una cuestión de temas o de contenidos, tratar ciertos temas o ciertos contenidos, sino que se refiere a los modos y a las formas en que eso cómico y lo serio es representado. Por lo tanto, para Bakhtin, el tema del realismo no pasa tanto por la selección de contenidos que hacen las obras literarias, sino
aspectos formales en cómo se representa ese aspecto de la realidad, para Bakhtin en este caso, la mezcla de lo cómico y de lo serio. Y Bakhtin encuentra un procedimiento en Rabelais. Ese procedimiento consiste en detallar hasta en los más mínimos aspectos los episodios fantásticos. Y esos episodios tienen un carácter individual y concreto. Cada objeto quiere ser llamado con un nombre particular, singular. Esos procedimientos tienen que ver con detallar de manera concreta personas, lugares, objetos, que ya no van a aparecer más como símbolos o alegorías, sino en detalles puntuales, como entes singulares individuales. Otro de los autores que también se va a dedicar a plantear el concepto de realismo es Erich Auerbach, en su obra Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental. Y allí él va a señalar que su libro se va a ocupar en realidad de analizar la interpretación de lo real por medio de la representación literaria o imitación. Fíjense que acá Auerbach pone sobre el tapete la cuestión fundamental que nosotros vamos a tener en cuenta. El realismo, o concebir el realismo como una escuela literaria, implica analizar cómo ese periodo o esa época interpreta lo real. Porque vamos a ver que en diferentes épocas lo real es interpretado a través de diferentes formas, a través de diferentes elementos formales. Por lo tanto, Auerbach también relaciona el concepto de realismo con una cuestión de formas, no tanto de contenido. No es porque se trate el mundo real lo que define a la literatura realista, sino ciertos elementos formales, cierto tratamiento y combinación particular del lenguaje, de los signos lingüísticos que crean un efecto de realidad. Por otro lado, tenemos dos autores más, uno proveniente del campo de la crítica literaria, un inglés, Ian Watt. También Ian Watt, un crítico del siglo XX, va a desplazar la cuestión del realismo al registro epistemológico. ¿Por qué? Porque va a vincular el realismo con etapas tempranas de la edad moderna occidental, anterior al siglo XIX. Watt señala que hablar de realismo no significa que el realismo aparece de la nada en el siglo XIX, sino que, yendo más atrás, se empiezan a encontrar ciertos elementos que después el siglo XIX va a sistematizar y le va a dar una forma determinada. ¿Y dónde observa Ian Watt estos antecedentes? Justamente en la novela inglesa, en Defoe, Richardson, Henry Fielding, que inauguran justamente una nueva forma de novela. No se limita a una cuestión de contenidos, sino justamente a cómo se representa una clase de vida. Es decir, que también Ian Watt señala que la literatura realista no puede definirse a partir de los temas que la literatura elige tratar, sino también en las formas en cómo representa una clase de vida o un tipo de vida. Por lo tanto, todos estos autores ponen en relación
la obra literaria y la realidad, es decir, todos están pensando cuál es la relación entre el arte y el mundo real. Desde la filosofía, el realismo se va a alejar del uso escolástico medieval para quienes o para quien las cosas reales eran justamente las ideas, los universales, es decir, las clases o abstracciones y no los objetos particulares. Había una idea que era verdadera, que era la idea de lo verde. Y después estaban los objetos particulares que contenían lo verde. Para la escolástica, lo verdadero era la idea, lo abstracto, no los objetos particulares. Luego viene el uso moderno que se hace del término realismo, que va a sostener que lo real no son las abstracciones o las ideas o los llamados universales, sino los objetos singulares. Y ahí van a aparecer los nominalistas. Los universales, para los realistas modernos, eran meros nombres o términos del lenguaje, pero no son entidades existentes. Desde o a partir de Descartes en el siglo XVII a Hume en el siglo XVIII, el realismo va a postular que el conocimiento es conocimiento de objetos singulares y por parte de un sujeto individual. Y acá aparece esta idea de yo y de mundo. Yo, sujeto individual, conoce justamente objetos singulares. Por lo tanto, para la filosofía, la realidad puede ser descubierta por el individuo a través de la mente y también de los sentidos. Es este giro filosófico lo que hace que sea posible la novela realista. ¿Cómo representar entonces esas particularidades de ese yo individual sobre los objetos particulares? A través de una serie de procedimientos que van a ser generales para la novela realista. Por un lado, la descripción minuciosa y circunstanciada, particularizada de ambientes y de objetos. Esto se va a complementar con la presentación y caracterización de personajes. Los personajes van a ser individualizados y esto va a requerir que se los caracterice, darle un nombre propio. Y ese nombre propio para la novela realista se va a convertir en una marca de identidad personal. Por eso es que los autores realistas tienden cada vez más a proporcionar a sus personajes nombres que se parecen más a los de las gentes comunes. Desde este mismo sentido, van a trabajar los conceptos de espacio y tiempo. El tiempo va a comenzar a tener una delimitación y una marca, una notación mucho más precisa y acorde con los parámetros de la vida humana. Van a ser fechados y su tiempo va a ser el del calendario y no un tiempo fabuloso, ubicado en un pasado remoto. El realismo no solo va a tratar el tiempo de manera concreta, sino que además va a ocuparse de asuntos contemporáneos, presentes. Por otro lado, el espacio también va a estar particularizado y referido a lugares localizables en el mapa.
junto a descripciones vívidas de ambientes, de objetos, de ropas, de olores y de atmósferas. También el lenguaje literario va a ser reorientado. ¿Por qué? Ya se va a dejar en un segundo plano la idea de belleza lograda a través de artificios retóricos para dar un predominio a la función referencial. Con esto de referencial tiene que ver con lo que Jacobson define como función referencial, es decir, que se centra o pone la atención en el referente, en aquello que informa. Por lo tanto, si la literatura realista plantea la cuestión de qué signos lingüísticos son los más apropiados para referir, para indicar el mundo real, justamente lo que está predominando es que el lenguaje priorice la función de denotar, de señalar, ostensiva, indicar una realidad. Luego va a venir el planteamiento con Balzac y con Flaubert, qué parte de la realidad es la que se va a tomar como referencia. Junto con esta cuestión viene otra que tiene que ver con el origen de la novela o cómo se va a interpretar el concepto de novela en el siglo XIX. Pensar en el desarrollo de la novela implica remitirse a dos palabras que de algún modo van a estar vinculadas con este género literario. Una es roman y la otra es nouvelle. El roman y el nouvelle son dos formas de narrativa. La primera, román, remitía a novelones en muchos volúmenes que situaban sus acciones en un paisaje convencional, imaginativo, en el que se ubicaban personajes entre pastoril y caballeresco, es decir, remitían a personajes de la corte. Por lo tanto, algunos sostienen que estos enredos de amores y estas aventuras que tenían como protagonistas a personajes convencionales como los pastores, que no eran pastores reales, hombres rústicos, sino verdaderos poetas cortesanos, al igual que los caballeros. Venían de algún modo a compensar el encierro señorial, es decir, permitía a los hombres de la corte que escuchaban la lectura y la recitación de estas novelas soñar con ese mundo externo al que no tenían acceso porque vivían encerrados en los salones de la corte. Por otro lado, las nouvelles eran una narrativa presuntamente histórica, que retrataba asuntos mundanos que se ajustaban a las cosas tal como las veíamos y no como se las figuraba la imaginación. Es decir, que acá se está buscando una verosimilitud, se está buscando una relación fiel entre representación literaria y mundo real. En principio, estas novelas eran más cortas, más breves que los romans que llevaban varios volúmenes. Sin embargo, algunos críticos, entre ellos Madame de Lafayette, va a señalar que la novela como género es nueva y por lo tanto no se puede definir a partir de la extensión, si es más larga o es más corta, sino por el tono y el estilo.
Y ese tono y estilo tenían que ver con plantear relatos autobiográficos de andanzas lejos de los salones galantes que planteaba el román. Es decir, en algunos casos la inclusión de andanzas que tienen que ver con el mundo marginal. La picaresca, tempranamente en España, en el siglo XVI, ya nos va a plantear esta concepción de nouvelle. Para poder hablar de la novela como género, hay que remitirse a lo que plantea Víctor Hugo en el prefacio a su obra Cromwell en 1827. Él allí define que la humanidad ha entrado en una nueva etapa, la Edad Moderna, y que por lo tanto se aspira a una forma de arte que exprese ese sentimiento de época, tanto en la configuración como en la reflexión. El objeto de este arte tiene que ser la realidad absoluta y no la realidad transformada, moral o estéticamente. Esta aspiración a una obra de arte total se va a plasmar en este nuevo género llamado novela, y no en el drama como lo esperaba Víctor Hugo y como lo esperaban otros autores. Por lo tanto, la novela en el siglo XIX viene a ocupar un lugar intermedio entre poesía y prosa. Acá no estamos hablando del concepto de poesía y prosa tal como lo entendemos hoy, no como un género literario, sino como una forma o como una actitud espiritual. En tanto es poesía, la novela se ocupa de la invención de personajes y situaciones que se presentan a la mirada interna de la fantasía del lector. Y como prosa, la posibilidad de añadirle a los personajes y a las situaciones una visión del mundo que permita interpretar a esos personajes y su modo de actuar. Es decir, proporcionarles un concepto que permita ya no considerar a estos personajes como meros estereotipos o arquetipos, sino de interpretar su acción en un medio, en un ambiente. Por otro lado, la novela se declara como una forma heredera de la epopeya. ¿Y qué hereda la novela de la epopeya? Hereda el lenguaje elevado como una forma de estilo de la prosa, pero también acepta el lenguaje corriente, el lenguaje coloquial. Por otro lado, hereda de la epopeya la continuidad de espacios y escenarios accesibles al recuerdo, a la fantasía. Un suceso o un acaecimiento puede extenderse todo lo que sea posible en el tiempo a través de diferentes escenas. Y esa continuidad externa de escenarios o de lugares o de espacios está complementada por una mirada externa del narrador. Las diferentes acciones se van a suceder de acuerdo con el punto de vista del narrador. A su vez, la novela puede abarcar toda una vida o limitarse a un solo día, comprender toda una generación o toda una nación o a la humanidad entera. Por lo tanto, la novela
como otras artes, es una forma de interpretar el mundo. Es decir, es una forma en la que un sujeto humano individual, ya sea una nación, una generación o un hombre, interpreta el mundo. Y al mismo tiempo, esto determina qué parte del mundo elegir como materia narrativa y qué parte de la experiencia interna psíquica se elige y cómo se expresa a través de el odio o el amor. La novela del siglo XIX en Francia, a diferencia de la novela del siglo XVII, que también tenía contenidos de la realidad. Pero esa realidad era exclusivamente interna e intemporal. Interna tenía que ver con lo psíquico. El comportamiento humano era interpretado fundamentalmente a partir de las experiencias de la psiquis interior y se despreocupaba de la época. La poesía pastoril caballeresca se enrolaba detrás de esta idea. Pero a partir del siglo XVIII, pensemos en Defoe y en Swift, el hombre ya no es visto solamente desde adentro, sino en relación con el comundo de los objetos y de los lugares a los que se sujeta su accionar, su obrar. En el siglo XIX, a la aprehensión de la realidad material, se suma una idea que se afianzará más tarde, la teoría del medio ambiente. El hombre no está ni actúa ya en el espacio vacío, sino que se expresa en la formación de las cosas. Y a su vez, él mismo recibe la impronta del mundo material que lo rodea y también del lenguaje de sus contemporáneos. El lenguaje va a aparecer condensado en ese mundo. Un lenguaje que tiene que ver con la lengua, es decir, con el signo lingüístico, pero también un lenguaje que tiene que ver con las cosas. Las cosas en los ambientes van a hablar, van a también hilar un relato. Y en ese relato va a ser interpretado el personaje. Es decir, no solo importa plantear ya la relación entre un personaje y el mundo que lo rodea, y dentro de ese mundo los ambientes, como la casa, una habitación, un salón, sino también los objetos que ese salón o esa habitación o ese ambiente contienen. Las cosas también van a murmurar, de algún modo van a hablar sobre la persona que habita esas cosas. Y al mismo tiempo va a decir algo acerca de la relación que el personaje tiene con las cosas. El siglo XIX en Francia suma a esa realidad material entonces la teoría del ambiente. El hombre ya no está ni actúa en un espacio vacío, sino que se expresa en la formación de las cosas. La novela de Balzac, Flaubert, Stendhal, están orientadas en esta dirección. Para estos tres clásicos del realismo francés son verdaderas porque van a exponer
a sus personajes, no solo en las condiciones y situaciones en que están los hombres de su época, sino que además esas situaciones son sociales, porque el hombre en tanto individuo no solo es tomado en relación con otro al que puede amar u odiar, sino en relación con un orden, y ese orden es la sociedad, la vida pública de una época. Por lo tanto, para el realismo francés y para el realismo en Rusia, se amplía la realidad material a nuevos campos. Es decir, no es solo el mundo material más inmediato al individuo, sino también interviene el mundo más alejado del individuo, que es la sociedad. Y también se amplía la realidad psíquica, proporcionándole a los escritores nuevos motivos que llevan a los personajes a actuar como actúan. Esto es lo que nosotros vamos a ver con Dostoyevsky y León Tolstoy. Dostoyevsky en Crimen y Castigo y Tolstoy en La muerte de Iván Ilich. Este realismo en Rusia, que además no solo se va a ocupar del mundo social, sino que también va a desarrollar el mundo interior de los personajes. Los héroes de estos dos autores son personajes con un mundo interior psíquico muy rico. La próxima clase nos vamos a dedicar a trabajar ya directamente con Balzac y Flaubert, y en un próximo encuentro con Tolstoy y Dostoyevsky.